Bueno, mi nombre es Borja, para los que no me conozcáis, y vamos a hablar un poco de... Bueno, cuando presenté esta charla con Emotion, yo era muy fan de Polymer. Acabamos de empezar un proyecto bastante grande, 100% Polymer, y 6 meses después, pues, he tenido que modificar la primera slide. ¿Vale? Ahora veremos un poco por qué y qué propone Google, qué pasa en la realidad y demás, ¿vale? Lo que decía, me llamo Borja Godoy, soy front lead en Barrabás Mining y además doy clases en ficticia. Luego también colaboro con el Google Developer Group y con un meetup que si no habéis ido os aconsejo que vayáis, que aquí hay uno de los que lo fundó, que es Open Source Weekend, ¿vale? Vale, ¿qué son los Web Components? ¿Quién conoce el concepto Web Component? Joder. Vale. Bueno, ya lo ha explicado Don antes, bastante mejor que yo, ¿vale? Pero los Web Components son un estándar de la W3C. ¿Se ha roto la presentación entera? No, no creo. Que implementa cuatro conceptos fundamentales, ¿vale? El primero de ellos es Custom Element, en el que podemos realizar nuestras propias etiquetas, ¿vale? HTML. El segundo de ellos es Template, es decir, podemos hacer plantillas HTML dentro de nuestras etiquetas. El tercero es HTML Imports, podemos importar en el propio HTML nuestras etiquetas para poder utilizarlas. Y el cuarto de ellos, y el más doloroso, el Shadowdom. El Shadowdom es bonito en la teoría. Actualmente, bajo mi experiencia con Polymer, bastante malo en la práctica. Y lo que hace es encapsular el código y que no afecte al resto del árbol, ¿vale? Lo que hay dentro de él. ¿Y qué es Polymer? ¿Quién conoce Polymer? Joder. Bueno, Polymer simplemente son Custom Element, ¿vale? Una librería que implementa Custom Element, pero que además está muy promocionada por Google y es open source. ¿Vale? Entonces, guay. Google potencia los Web Components, el puto paraíso, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo hacer aplicaciones con Polymer. Empecemos por lo que propone Google. Vamos a ver lo que propone Google, que aparentemente está bastante bien y es bastante interesante, que es, tenemos un punto de entrada que es el index de toda la vida, ¿vale? Y un componente shell. Bajo ese componente shell, encapsulado dentro de un Shadowdom, tenemos el resto de nuestra aplicación, ¿vale? Eh, Polymer propone un ejemplo básico, como siempre, que es ListView y DetailView, ¿vale? Que son también componentes web y que por tanto tienen encapsulado dentro de su Shadowdom más componentes, ¿vale? Entonces tenemos un árbol hacia abajo bastante interesante. Luego, como vemos aquí, tenemos dependencias de las propias vistas y dependencias compartidas en toda la aplicación. ¿Vale? Este es el modelo general que nos propone Google y nos lo muestra con unos casos de estudio, ¿vale? Unos casos de estudio súper complejos, como es la SOP, ¿vale? Si os fijáis, tenemos un index HTML, bueno, el shell sería el app element, que está dirigido por un Iron Pages, que es simplemente un paginador, ¿vale? O sea que es una single page application y que tiene distintas vistas, ¿vale? A primer nivel. Recordad esto, a primer nivel. Browser View, Detail View y Card View. Y luego propone una capa de datos que se orquesta mediante data binding y eventos, ¿vale? O sea, los datos se lanzan al padre y el padre por data binding da a los hijos los diferentes datos, ¿vale? Si hay algún concepto que no estéis familiarizados, como data binding, Shadowdom, y queréis que indaguemos un poco más, ahora es el momento. Levantad la mano, ¿vale? Estamos un poco en familia y lo explico sin problema, ¿vale? El siguiente caso de uso es una página news que salió genial, era súper rápida, pero también, como veis, es súper compleja. Tiene un nivel de anidamiento en el que tienes el shell, es el new app, tiene solo 2 páginas, ¿vale? Un enrutado, que ese también es divertido cuando lo veamos luego, y la parte de datos se orquesta igualmente. Las rutas es más peculiar porque
tienen un router que controla las páginas del Iron Pages y lo que hace es intercepta el cambio de ruta, coge la ruta y mediante un patrón le da al Iron Pages la página que tiene que servir, ¿vale? Una u otra. Vale, la realidad. Me falta una slide. Vale, la realidad. ¿Vale? En la realidad nos encontramos algo mucho más complejo. Evidentemente no vamos a tener solo una línea, sino que vamos a tener varios niveles de anidamiento. Como mínimo, yo creo que con 2 niveles de anidamiento ya tenemos una página que ya nos cuesta manejar con Polymer y con Polymer a secas, ¿vale? Y tenemos esto, ¿vale? Tenemos un shell, evidentemente, que encapsula las 3 vistas principales, pero esas 3 vistas principales a su vez tienen subvistas. Vamos a poner el ejemplo del perfil de LinkedIn, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, aquí la vista de detalle del usuario, aquí tendríamos la parte de preferencias, por ejemplo, del usuario y demás, ¿no? Entonces, conforme más va bajando el árbol, más niveles de anidamiento tenemos, entonces el router que hemos hablado antes, que ya profundizaremos un poquito más adelante, ya se nos queda corto, porque si os acordáis lo que hemos dicho, que le va diciendo a Iron Pages que vaya cambiando la página, ¿no? Con lo que va leyendo la ruta, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos un modelo de datos que no tenemos solo dos modelos, evidentemente, tenemos un chorro de modelos que servir, y evidentemente pasar un dato por data binding desde aquí a aquí está bien, es fácil y divertido, pero si lo tienes que pasar aquí, la cosa empieza a complicarse, porque tienes que ensuciar todo el DOM y pasar datos a través de todos los atributos, de todos los elementos del DOM, ¿vale? Eso hace que ensuciemos mucho el DOM y que tengamos atributos en vistas que son meramente transitorios, que no lo vamos a usar en nuestra vista. Lo que pasa es que necesitamos que pase hacia abajo. ¿Vale? Eso empieza a ser una tortura. Entonces ahí cuando ya empiezas a llorar. ¿Vale? Claramente. Vale. Cuando empezamos con la aplicación en Barrabés, la primera pregunta que nos hicimos, ¿cómo narices empezamos a hacer esto? ¿Vale? Porque es muy bonito hacer una aplicación con una tecnología nueva y demás, pero no sabíamos por dónde empezar. Uno de los primeros puntos que atajamos fue identificar los tipos de componentes que había. Vélez estaba hablando un poco de ellos antes, y yo soy un poco más vulgar hablando de este tipo de componentes. Primero tenemos los componentes tontos, que son aquellos meramente que pintan y punto. Por otro lado tenemos los componentes lógicos, que son aquellos que hacen una lógica JavaScript pero no hacen nada de pintado. Y por otro los componentes vistas. Esto es una clasificación mía que he deducido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este señor tiene otra clasificación propia, pero desde mi punto de vista estos son los 3 tipos de componentes que hemos identificado. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, ¿vale? Componentes tontos. Esto tiene un componente tonto, es un paper tab, ¿vale? Que lo único que hace es pones el número de tabs que quieres, aquí por data binding coge el valor que tiene asignado cada tab y entonces nos sirve, pues, por ejemplo, para paginar, ¿no? Sería un elemento tonto que simplemente le pasas datos y pinta. Ya está, no hace más. Por otro lado tenemos los componentes vista. Se me han descolocado todas las transparencias. Los componentes vista. Los componentes vista son componentes mucho más grandes, ¿vale? Que engloban el resto de componentes, ¿vale? Engloban los componentes lógicos y los componentes tontos. Si os fijáis, aquí tenemos un navigation drawer con una paginación y con unas vistas, ¿ok? Y los componentes lógicos. En este caso, este componente hace una petición Ajax, de forma totalmente declarativa y sin nada de JavaScript. Esto hace que simplifique, por un lado, las cosas, pero por otro lado te las entorpezca, porque si tienes en un hijo datos que quieres pasarle a un hermano, tienes que pasarlo por un patrón, o sea, tienes que usar un patrón mediador, pasarlo por el padre para que se lo guinde. ¿Vale? Eso lo veremos más adelante en la capa de datos. Vale, hasta aquí los tipos de componentes. ¿Bien? ¿Alguna pega? ¿No? Bueno, pues seguimos. El enrutado. Vale. El enrutado de... Me han descolocado las transparencias, mierda.
El enrutado de lo que propone Google, ¿vale? Es muy simple, porque tenemos un primer nivel. A un primer nivel nada más que tenemos un barra browser view, barra detail, barra lo que sea, ¿no? Ahí todo es muy simple. Entonces, lo complicado viene cuando tienes esto. ¿Cómo llegas hasta esta vista? Con un enrutado arriba del todo, ¿vale? Pues lo que hemos hecho nosotros es, aparte de poner una root en cada nivel, porque si os fijáis en la estructura, ¿vale? Si os fijáis en la estructura esta y la que tenemos aquí, tenemos como upsells dentro de upsells, dentro de upsells, entonces como un anidamiento de paginadores, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue poner un uproot en cada nivel y añadirle un behavior. El behavior lo que añade es un comportamiento, ¿vale? Entonces es común para todos y hace que todos tengan la misma funcionalidad. ¿Por qué es necesario el behavior? Pues el behavior es necesario porque necesitamos controlar el permiso por rutas, cosa que el componente de rutas de Polymer no nos lo permite. Y por otro lado, tenemos que hacer el lazy loading de páginas, que tampoco lo hace el componente de Polymer de forma... no lo hace solo, por así decirlo. Y por último, tenemos que controlar acciones en función de ruta. Un ejemplo, nosotros en la aplicación que hemos hecho, sale un modal cuando el usuario no tiene una serie de datos rellenos, ¿vale? Entonces ahí tienes que controlar, antes de cambiar de ruta, si el usuario tiene datos rellenos, se agarra el modal. Eso no se podía hacer con el componente solo, evidentemente, y necesitabas como una capa que controlara ese tipo de cosas, ¿vale? Y con esto solucionamos el tema del enrutado. Entonces, para mí es uno de los principales problemas que tiene Polymer. Según he oído, están trabajando en ello, ¿no? Pero llevan trabajando 2 años. y creo que es lo que está haciendo que esté quedándose muy atrás, ¿vale? Por otro lado, la capa de datos. Si volvemos a lo que proponen en la capa de datos, ¿vale? Es lo que os he dicho antes. Tenemos aquí un componente que gestiona los datos de usuario, tenemos aquí un componente que gestiona los datos del producto, le pasamos al padre los datos una vez los recibimos y el padre los distribuye entre los hijos. Genial, a primer nivel también funciona muy bien. Pero cuando vamos a esto, pues evidentemente, si este de aquí pide usuarios, está más que fastidiado. Entonces esto lo hemos resuelto nosotros usando Redux. Hemos puesto Redux en medio. A estos componentes los llamamos Data Manager y lo que hacemos desde las vistas es lanzamos eventos al Data Manager, el Data Manager hace la petición y lo guarda en el store. ¿Vale? Aquí está más ilustrativo, ¿vale? Esto para datos específicos. El app lanza un evento a usuarios, el usuario lo guarda, el Data Manager de usuarios lo guarda en el store y, por ejemplo, en este caso la vista de proyecto que quiere consumirlos lo consume mediante Polymer Redux, ¿vale? Polymer Redux es un componente que implementa Redux, ¿vale? De forma que cuando declaras una propiedad, si pones statePath, está escuchando continuamente el store y los cambios del store del objeto que le pones, ¿vale? Y lo mismo pasaría con proyectos, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya tendríamos aquí nuestra propiedad findeada y no tendríamos que pasar de padre a hijos los datos, sin ensuciar el nodo, así. Por otro lado, nos hemos encontrado con datos específicos, ¿vale? Hay vistas que necesitan datos que solo se van a usar en esa vista y no se van a usar en ningún otro lado de la aplicación, ¿vale? Entonces eso, para evitar que el store sea muy grande, ¿vale? Los ponemos a nivel de vista, ¿vale? Entonces lo que hacemos es ¿os acordáis del componente que habéis visto antes de Iron Ajax para hacer las peticiones? Pues tenemos un wrapper porque lanzamos peticiones a un servidor OAuth, tenemos un wrapper y las traemos en la propia vista, porque eso no va a quedarse ahí dentro, encapsulado, y no va a usarse en ningún otro lado, ¿vale? Vale, esta también es otra divertida, la internalización de la aplicación. Lo mismo,
Con un nivel es fácil y divertido porque pasas el lenguaje hacia abajo y ya está, no pasa nada. Joder, macho. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido... El problema que tuvimos era que los hijos no escuchaban el lenguaje, entonces tendríamos que pasarlo por todo el árbol, igual que pasaba con los datos, ¿vale? El lenguaje que tenía en ese momento en la aplicación. Lo que hemos hecho ha sido guardar el lenguaje en Redux, ¿vale? Y así se comunican las vistas con el lenguaje mediante Redux. El problema también viene con los componentes que hay dentro de las vistas, componentes de terceros que estás importando y que no pueden llevar Redux porque si no lo acoplarías a algo que no es necesario, ¿vale? En ese caso sí que lo pasamos por data binding. Pasamos el lenguaje por data binding a componentes que son externos a la aplicación, ¿vale? Entonces, de esta manera conseguimos leer los recursos en cada vista, en cada nivel, y conseguimos cargar el idioma por igual en toda la aplicación, ¿vale? Vale, y algunos otros problemas que nos hemos encontrado. Reutilización de componentes. ¿Quién ha conseguido hacer un componente car para toda su aplicación? ¿Nadie? Vale. Joder, se me ha descolocado todo. ¿Veis alguna similitud entre esas cars? ¿Vale? O sea, ¿podríais usar una misma car para eso? Sí, no. ¿Quién ha dicho meh? Tú no vale. ¿Sí, no? Bueno, nosotros teníamos 5 cars distintas para esta misma car, para estas cars. Entonces, encontrar un componente que sea 100% reutilizable en toda la aplicación lleva mucho tiempo y lleva una colaboración de la gente de UX y diseño espectacular. O sea, nosotros lo que hemos hecho para solucionar esto, es esto que ha salido antes, ¿vale? Hemos creado un catálogo de componentes que compartimos con UX, entonces los diseños van un poco enfocados a nuestros componentes y cuando hay que crear un componente nuevo, nos juntamos, hablamos por qué hay que crear un componente nuevo y vemos si es viable, si no y por qué. De esta manera conseguimos un catálogo de componentes bastante amplio y conseguimos además que la plataforma sea uniforme. Además que de esta manera no hacemos 20 cards distintas porque se cambian en un detalle. A día de hoy tenemos una card, ¿vale? Genérica, ¿vale? Y sí que el catálogo de componentes sí que ha funcionado bastante bien. ¿Vale? Más cositas. Mantenimiento de componentes y sus versiones. Cuando tienes un equipo muy pequeñito de 4 personas, de repente en una aplicación tienes 20 componentes, entre 4 personas mantener 20 componentes es un dolor. Porque cualquier modificación implica una subida a Git, ahora una subida de versiones. Entonces, ahora que nuestro equipo sí que es más grande, sí que es fácil, ¿vale? Pero el mantenimiento de los componentes y sus versiones es un dolor. Es un dolor, no es tan fácil de llevar cuando tienes equipos pequeños. Joder, se me ha descolocado todo. Construcción de versión a producción, ¿vale? El Polymer Build está guay para jugar. Cuando fuimos a 2 días antes de subir a producción, a alguien se le ocurrió abrir la aplicación en Internet Explorer 11 y creo que todos sabemos lo que pasó. Vale, los polyfills que queríamos que estaban funcionando no estaban funcionando porque el Polymer Build tiene el preset que hace que compile ASMEScript 5 tiene un fichero de configuración de Babel bastante cerrado y no podíamos acceder a él. Entonces la solución que optamos y que nos ha llevado casi un mes implementar ha sido meter Webpack. ¿Vale? Hemos metido Webpack y ya hemos aprovechado, aparte de para los polyfills y para que funcione en todas las plataformas, también hemos metido cosas como autoprefixes, el hot reloading y demás para el desarrollo. Pero bueno, aquí hay uno de los que lo ha hecho. Y si tenéis preguntas sobre cómo lo ha hecho, que ha sido laborioso, a él, mira, el de ahí, ese de ahí.
¿vale? Comunicación compleja entre componentes. El problema otro de los grandes problemas que tenía Polymer, ahora no, ya no porque ha aparecido Redux, es si tú querías comunicar dos componentes hermanos, era un dolor. Y si los hermanos estaban muy abajo, era más dolor todavía, porque no podías capturar el evento del hermano. Entonces tenías que pasar por el padre. Y si ya querías comunicar primos, estabas pero totalmente jodido, hablando mal y pronto. Y eso lo hemos solucionado con Redux, ¿vale? Redux nos dio un objeto global, que es el store, y además el store se comunica con las vistas y se actualiza de forma dinámica, los atributos que leemos, ¿vale? Entonces funciona bastante bien, pero también nos dio un problemilla, ¿vale? Persistimos datos con Redux, guardamos los datos en el local for age y nos encontramos con el problema de que Polymer intentaba acceder a datos de Redux antes de que Redux hubiera cogido lo persistido. Entonces, hasta que nos dimos cuenta de eso, pasaron días, porque lo que pasaba era que machacaban los datos. O sea, nosotros cambiábamos los datos en la inicialización y Redux los machacaba, o al revés. Era una locura. Esto, la forma de resolverlo, como no eran muchos los datos que necesitamos desde el principio de la aplicación, cuando persistía, o sea, de la persistencia de datos, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido usar el local storage, ¿ok? En el local storage almacenamos esas 3 variables que necesitamos al inicio de la aplicación y así es la forma que hemos conseguido resolverlo, pero sí que es un problema que aún no tenemos 100% resuelto, ¿vale? Y sí, Google Analytics también ha dado problemas, ¿vale? O sea, la última cosa que pensaba que nos iba a dar problemas era Google Analytics y Tag Manager. No sé si conocéis Tag Manager. Tag Manager lo que hace es que tiene un escuchador en la aplicación, escucha los eventos y tú puedes poner filtros y analizar esos clics, esos eventos, ¿vale? Sin tener que tocar nada del código, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay? Os he dicho antes que tenemos un shell que encapsula toda la aplicación en un shadow DOM, ¿no? Cuando hacía clic en la pantalla, el evento que detectaba Tag Manager era como si estuvieras clicando en el shadow DOM. O sea, no como si estuvieras clicando en el elemento que hay dentro, o sea, en el shell, no es como si estuvieras clicando en el elemento que hay dentro. Entonces, eso era ya el culmen que hizo ponerle la llama a Polymer en la charla, ¿vale? Y la forma de solucionarlo fue poniendo a nivel de index un escuchador de ese evento y setearle los valores, ¿vale? Entonces ya Analytics lee los datos. No es lo más ortodoxo del mundo, pero era la forma de hacerlo. No hemos encontrado otra a día de hoy, ¿vale? Bueno, estos son mis valientes. Los valientes que han aguantado todo esto, que ha sido un dolor de los grandes. Y que, por favor, dadle un aplauso, aunque aquí hay unos cuantos, ¿vale? Y nada, han aguantado estos 6 meses de proyecto con Polymer, ha sido doloroso. Y nada, como conclusiones, hay una conclusión, solo tengo una conclusión. ¿Polymer es un framework? No. No. ¿Vale? Yo a día de hoy no empezaría otro proyecto en Polymer. ¿Vale? No, tampoco. No empezaría otro proyecto en Polymer. En realidad lo que hemos hecho ha sido como construir casi un mini framework encima para que funcionara y nos ha hecho perder mucho tiempo cuando no lo teníamos. y nada, ahora mismo yo a nivel personal estoy buscando alternativas, ¿vale? Y hay algunas alternativas como Components in Vue. Vue quieres meter una especie de componente, web component nativos, están todavía en desarrollo, creo que he leído por ahí, ¿vale? Pero lo que sí me está gustando bastante es esto. Stencil está proponiendo unos web components que sean como agnósticos a todos, ¿vale? Que tú puedas importarlo en cualquier framework sin tener que importar Stencil. Él los compila, te da un empaquetado y tú importas ese empaquetado en la aplicación que sea, dentro de React, Vue o Angular, o lo que quieras.
¿vale? Entonces, no sé si la alternativa definitiva, está todavía en una versión muy early, está en la 0.0.6, pero sí que parece interesante. Recomendación, pensarlo mucho antes de usar Polymer, si queréis dormir, y nada, ya está, he acabado. Preguntillas. Dale, dale. Pero fuerte, fuerte. Dale, dale fuerte. No, es una pregunta respecto a que tú qué crees si yo Polymer no lo conozco, ¿vale? Entonces, si es un problema de la herramienta en sí o de que el caso de uso para esa herramienta no capta. Es decir, que se puede servir para hacer otras cosas, pero que para lo que estás haciendo precisamente no era la mejor herramienta. Yo creo que el caso de uso no era el mejor para el momento en el que está. Sinceramente. A ver, también ellos defienden una cosa que creo que es usar componentes web también en distintos frameworks y que siempre se han focalizado mucho en componentes y no en aplicaciones, pero luego te dan como esperanzas de aplicaciones, entonces como que está un poco difuminado y todo. Entonces yo creo que yo creo que no está preparado ni para hacer componentes individuales y meterlos ni para hacer componentes individuales y meterlos en distintos frameworks, porque el rendimiento no es bueno, ni para hacer aplicaciones grandes. Entonces, Tengo dos preguntas. Cuando haces un componente, puedes, por ejemplo, desde dentro del componente exponer los datos hacia afuera para tener ahí una especie como de data binding hacia el componente padre. sí, Polymer tiene doble data binding. O sea, desde el hijo puedes cambiar datos y el padre escucharlos por data binding. Claro, o sea que realmente a lo mejor se podría hacer una comunicación desde el padre a los componentes hijos y a su vez subir para arriba o lo que fuera, ¿no? O sea, Sí, pero entonces estás haciendo lo mismo que si lo hicieras hacia abajo. vale. Es que era eso, al final entonces no compensa a lo mejor hacer una aplicación con Polymer, ¿no? Sino a lo mejor hacer un componente que realmente sea lo que... Es que el problema que creo, o sea, por lo que he leído, el rendimiento de componentes en otros frameworks no es que sea especialmente mágico. Entonces, yo te digo que en aplicaciones no. en otros frameworks, componentes aislados, prueba. Venga, Abdón, dime. Yo tengo, bueno, es una cosa, no es una pregunta, pero un poco, yo conozco muy poco Polymer, está enredado un poco, pero muy poco, pero sí que trabajo con React y me sorprende un poco, o sea, me da la sensación de que ha habido un momento en el que has dicho, ¿Polymer es un framework? No. Y no sé un poco, o sea, no sé de dónde ha salido esa idea de que Polymer es un framework, porque por lo que veo y por lo que yo he testeado, Bueno. en realidad no lo fue nunca, por lo que parece, ¿no? Que es la sensación que me da, porque todos estos problemas, por ejemplo, que estás comentando de no puedo intercambiar información entre hijos y tal, en realidad son problemas que en otras librerías de UI como es React también está, y para eso justamente está React. Según lo estabas contando, estaba pensando, joder, esto es igual que el mismo problema y se soluciona con React. Y luego ha llegado la evidencia. Entonces, no sé, no era una pregunta, ¿verdad? Eso decir que... Sí, en realidad lo del framework lo he puesto porque hace 2 años un amigo nuestro que dio una charla aquí miró a la cámara, pero así, miró a la cámara y dijo, Ismael Faro fue, ¿vale? Dijo, Google, Polymer es un puto framework. Y entonces era por eso, simplemente. Faltaba contexto. Faltaba contexto. Sí, sí. No, es una librería de componentes. Sí, lo que quería decir también con esa frase era un poco que no intentemos hacer, espérate que lo piense de la forma más ortodoxa. Que no intentemos hacer cosas que no son para librerías, ¿vale? O sea, que no esperemos de una librería lo que hace un framework, básicamente. ¿Y qué diferencia entre un framework y una librería? ¡Hala, ya la has soltado!
Desde mi punto de vista, desde... No te voy a poner en una aprieto. No, para nada. Pero es que esto me ha pasado miles de veces. O sea, desde la pasión, y esto me da mogollón, porque yo os quiero mogollón a todos, de verdad. Desde la pasión, furibundamente se habla de esto. Pero esos argumentos se desmontan fácilmente cuando dices, dame la definición de ambas cosas. Yo no sabía la diferencia, Hasta la fecha yo no he encontrado a nadie que me dé la definición. O sea, un framework, una cosa empieza a ser framework cuando induce una forma de trabajo. Entonces ahí hay, digamos, un cierto espectro. Por ejemplo, el data binding con los mostachos podría entenderse como una forma de framework. Pero es que estos debates, es que voy a otra cosa que me interesa mucho más, que por cierto, felicidades. Es que estos debates me parecen como muy inertes y además es a donde siempre nos enredamos. Es que lo que tú has dicho tú, es que me parece brillante. Absolutamente nadie nunca de los desarrolladores de Polymer dijo que esto era para hacer aplicaciones. Absolutamente nadie nunca dijo que era para resolver lógica de orquestación. Y absolutamente toda la comunidad se le echó encima porque no hacían lo que dijeron que nunca iban a hacer. Pero entonces, ¿qué hace? Claro, pues es exactamente la conclusión que tú dices. Si tú quieres hacer un componente aislado y que sea una pieza monolítica que la reutilizas aquí o allá, puedes usar Polymer o no, pero Polymer tiene ese objetivo. Y podemos criticar si para construir componentes aislados como piezas, utilizar Polymer o no, mola o no. Pero lo que no podemos es reclamar de Polymer que sea un perfecto orquestador. No, para nada. Los pobres de Polymer se sentían tan estresados, todo es así, que yo lo he hablado con ellos, se sentían tan estresados que se dedicaron a resolver los problemas de routing. Pero quizá fuese un problema. Y bueno, y el Taylor, hace bien poquito, hablaba más o menos de una aproximación como la tuya. Cómo hacer una arquitectura Redux como para dar una honrosa salida al pobre Polymer. Yo creo que el problema que han tenido es que ese es uno de los problemas que han tenido. Si no quieres hacer un... A ver, para mí, framework, después de haber de esta experiencia, ¿vale? Es aquel que te permite orquestar una aplicación, desde mi punto de vista. Eso es personal. Es personal. Pero en el apartado front, ¿vale? O sea, es mi opinión, ¿vale? Entonces, si no querías que la gente hiciera aplicaciones, no vendas aplicaciones. No. No, sí, yo encantado. Me ha gustado mucho eso que has dicho de a quién le vale con un solo tipo de car. Eso lo que pone de manifiesto es que la idea de pensar que cada componente tiene solo una vista es una puta mentira. Sí, totalmente. Y que un sitio por donde deberían crecer los sistemas de componentes es en la posibilidad de permutar, lo he intentado decir en la desastrosa parlante, una forma de solucionar, o sea, una cosa que deberían resolver todos los sistemas de componentes es intentar permutar las listas. Es decir, si tú entiendes que cada una de esas cosas son HTML con CSS, pues el sistema de la arquitectura de datos o la arquitectura de información que tienes por detrás en todos ellos sí es común. Por la parte de código sí te vale. Sí, evidentemente, una vez lo has hecho todo, sí. Y una pregunta, ¿cuántas cars tenías en verdad? Dinos la verdad, por favor. Bueno, nada. A mí me han dicho que 16. No. Joder. ¿Gente de tu equipo? No. Hablo del conocimiento, la integración de Polymer con otro framework como Angular o como React. Yo no lo he probado, pero según he leído no es la mejor en performance. Yo sí que he utilizado, perdón que me está un poco. Sí. Sí que he trabajado con Angular y Polymer a la vez y
puede hacer, pero al final tienes que decidir, por ejemplo, en el caso este era Polymer para componentes únicamente visuales y Angular para la parte lógica. Ya perdió. Claro, es que si vamos a ese punto, es lo que decía antes, ¿no? Si vamos a ese punto, si no sirves para aplicaciones, pero tampoco sirves para hacer componentes genéricos que meter en otros sitios, ¿no? ¿Qué haces? ¿Sabes? Yo me refiero a reutilización de componentes, porque por ejemplo, Claro, por eso... hace 3 meses la aplicación vuestra que esté haciendo, no sé lo que esté haciendo, ha explotado y no hay ni por dónde cogerla. No, hombre, ya está bien. A ver, que quede una cosa clara. Que quede una cosa clara, ¿vale? Está estable y viva. La reutilización de componentes de Polymer que ya tenéis hecho, se opta por otro framework, por ejemplo Angular 2, que sí está más pensado para aplicaciones más... Angular 2 está pensado para aplicaciones más grandes. 5 ya, 5. Sí, sí. Aprovechar esos componentes de Polymer para no tener que volver A ver, una cosa que tiene... Oye, a lo mejor dentro de 2 años sale... Hay una cosa que... A ver, hay una cosa que sí que está clara y una cosa que sí tiene muy buena Polymer y es que al fin y al cabo está implementando los estándares. O sea, tú puedes coger el template y llevarte a otro lado. ¿No? No, también no. Sí. Eso depende de cómo lo hagas. Sí. Puedes hacer un componente. Lo único que no tienes es lo único que no tienes es el data binding bidireccional. Claro. Ya está. La cuestión es respetar los estándares sintácticos. En el momento en que tú pones unos mostachos que la W3C no ha dicho lo que son, Ya, pero tú te lo llevas, a Stencil, por ejemplo, lo soporta. no, quiero decir, Sí, tú puedes construir un componente de Polymer y si tus contratos declarativos no utilizan mostachos, es decir, no requieren objetos JavaScript. Sí, pero que al final es hacer un command F y un replace de todos los mostachos, como mucho. Que no te va a suponer un mega cambio. No, por ejemplo, Google Maps es un componente no estándar, porque recibe el objeto mapa, que es un JSON. Sí, pero Google Maps no está ni pasado a Polymer 2 siquiera. Bueno, es un ejemplo. ¿Qué quiero decir? Que si quisiéramos tener un mapa estándar, el contrato declarativo no podría recibir un JSON en un atributo HTML, porque los atributos HTML son para propiedades primitivas. Es decir, hay que escuchar a la W3C que para eso está. Entonces, Sí. cuando un componente hecho con Polymer deja de ser compatible, no es porque internamente esté hecho con Polymer, es porque externamente violamos el respeto a ese estándar sintáctico. Y hacemos que los mostachos nos valgan hacia afuera. Pues si los mostachos nos van hacia afuera para conectar, perfecto, pero entonces entiende que el contexto de reutilización de ese componente se reduce a aquel sitio donde estén soportados los mostachos. Yo creo que no sería muy complicado. Pero bueno, es mi punto de vista. Pregunta, Borja, desde mi desconocimiento total eso. Veo ahora mucho la tendencia de componente, ¿vale? Me da igual Angular, Vue, React, Polymer, me da igual si es framework, si es librería o se llama manual de los padres. ¿Realmente reutilizas, y no hablo de vuestra aplicación, tantos componentes a lo largo de tu aplicación o es un poco... Esto lo he hablado yo mucho con Javi. Bueno, yo te Porque a ti no te preocupa. en realidad nos llevamos muy bien, El concepto Web Component funciona y va a funcionar. El problema es que todavía no estamos hechos a ese concepto. Entonces no somos capaces de reutilizar ni de abstraernos lo suficiente. No sé si me he explicado y te he contestado. O sea, el problema es que estamos acostumbrados a un HTML de copiar y pegar y de repetir y de tal. Entonces no estamos acostumbrados a hacer algo que no tenga nada que ver con el dominio de nuestra aplicación, pero que luego vamos a usar en nuestra aplicación. Estamos acostumbrados a hacer en HTML algo que vamos a usar en nuestra aplicación. Entonces es como, no sé con qué comparártelo, pero como si... Bueno, no te lo voy a comparar, no te lo voy a comparar porque voy a decir algo no positivo. Pero es que es un cambio de paradigma en realidad, un cambio de desarrollo. Y a mí todavía no hago componentes abstractos ni de coña, y ya llevo unos cuantos. Pero es que es muy jodido.
Y yo creo que el único camino, la charla de Javi, el ratillo que he estado, porque me he tenido que venir para acá, decía cosas muy cuerdas. El UX y el desarrollador tienen que trabajar juntos desde ya. Si quieren las empresas ahorrar tiempo en desarrollo. Porque un diseñador... No. Sí, pero vas a pensar una vez una cosa que vas a replicar 5 veces. En desarrollo es igual. Vas a pensar una vez una cosa que vas a replicar 5 veces y que no vas a tener que pensarla 5 veces. Entonces, si tú te sientas con el desarrollador, con Carlos, que amo, si tú te sientas con el UX, ¿vale? Y vale, vamos a hacer un sistema de layouting. Vamos a ir a lo básico. Un layouting estándar para las aplicaciones. Componentizas esos layouting y dentro de esos layouting vas soltando cosas. Tus aplicaciones van a tener el mismo layouting, pero vas a tener dentro de esos distintos layouting, puedes hacer millones de combinaciones y millones de cosas. Y ya tienes esos componentes hechos y no vas a tener que volverlos a hacer. Y además es que eso es lenguaje visual. Claro, o sea, Es que hay dos escuelas. Los que dicen que construir UX es construir lenguaje que eduque a los usuarios a cómo se usan las cosas y a definir modelos de interacción que sean recurrentes para que haya intuición en el uso universal de todos los tipos de aplicaciones y para eso sí lo usan en el sistema componente. Y luego está la escuela de los artesanos y dicen, no, es que yo a este proyecto hago el UX que requiere este proyecto y tal. Eso es muy respetable. que no significa plagiar, o sea, que tengas toda la aplicación igual, que era lo que me decía Carlos Silvia, cuando hablaba con ellos. Sí, hombre, vamos a hacer toda la aplicación igual. No, vamos a hacer layout genérico y luego le damos los estilos que quieras, ¿sabes? Tienes un catálogo de componentes que compartes con tu X y juntos lo desarrolláis. Ya está. El lenguaje es muy bueno, porque es como decir, lo que va a ser igual son las palabras, pero luego las frases que construyen van a ser las que son adaptadas a los clientes. Un problema que tiene... Un problema también que tienen los componentes Polymer es que son demasiado cerrados desde mi punto de vista. La customización de un componente una vez lo has desarrollado no te da tanta libertad como parece. Que sí, que tienes las custom properties y tienes slots y tienes muchas cosas, pero aquí hemos sufrido mucho cambiar estilos de dentro, pero mucho. Y el problema también es que estamos desarrollando, o sea, que todo el mundo ahora mismo está desarrollando componentes web, ¿vale? Tenemos webcomponent.org petado de componentes, porque hay muchísimos componentes, pero cada vez que vas a usar uno, mínimo tienes que hacer una pull request pidiéndole un cambio o dándole un cambio, porque necesitas algo distinto que no puedes hacerlo desde fuera. Bueno, muy bien tiene que estar el componente para que no pase eso. El año que viene, mesa redonda. Eso es un sinsentido en sí mismo, eso es lo que critican los de Google. Lo que no puedes hablar es de fomentar la reutilización, un mundo de componentes. Cerrándolo de dentro. Resulta que cada uno hace contribuciones a un repo con componentes individuales. Si tú quieres hacer lenguaje, tienes que hacer catálogos de componentes que se entiendan entre sí. Es que si tú haces un componente y yo hago otro y no nos interoperamos, va a ser imposible que aquello conforme una interfaz homogénea. Es que lo que acabas de decir, pues estoy creando la desconexión a lo mejor de la misma. Polígono como tal no es un framework. Si te fijas en Angular o en AWS o en otros frameworks como Vue, al final tienes herramientas que te proporcionan ese framework para poder hacer el resultado, para poder hacer todo lo que quieras. React, por ejemplo, no lo tiene dentro de sí misma, pero tiene componentes externos, ¿no? Pero yo no lo he usado nunca, ¿vale? Algo de esto de lo que creo que es. Entonces usas una librería para poder hacer ese resultado. A lo mejor Polymer necesita otra librería para poder hacer ese. Sí, pero es que el problema es que aun usando otras librerías, duele. Es que por eso te digo, Polymer yo creo que está muy bien. Está muy bien para diseñar los componentes y tal, pero lo que creo que le falta es algo por encima que lo haga. Yo creo que le falta comunidad. Sí. Le falta que se hagan cosas. Esto lo hablo yo también mucho con Azon. Falta como...
Ecosistema, eso es. Ecosistema, tooling, porque ¿qué pasa con React? Es lo que tú dices, React son componentes, empezó como un generador de componentes visuales, ¿no? Y al final salió el React Router, salió el no sé qué, salió el no sé cuánto, que son artefactos que están alrededor, pero que están hechos, ¿sabes? Entonces, y que funcionan bien. Entonces eso es lo que falta, ecosistema, tooling y Angular. El otro día fui a un workshop y me quedo flipado, o sea, con comandos, te creas el componente, te lo inyectas en no sé dónde, no sé cuánto. Sí, pero... Sí, bueno, pero que hay un ecosistema y... En Polymer hay mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que le mola, pero al fin y al cabo todos estamos igual, un poco haciendo así, vueltas en círculo. No, pero conforme lo va... Los frameworks te dan en cuenta, esto me facilita la creación de lo que yo quiero hacer. Quizás Polymer 3 podría terminar siendo una pequeña parte de un framework que es más grande, algo... Polymer 3 parece que va un poco en esa dirección, ¿no? Es como más estilo stencil, ¿no? Es más... ¿Qué opinas del hecho del viaje que tiene Polymer 3 hacia el polycentric? Me acabas de matar. Quiero decir, Polymer era el único defensor Ah, del HTML-centric, de que todo eso... sí, que todo declarativo, ¿no? Y parece ser, de las últimas, del Polymer Summit se desprende la idea de que esto va a ser una copia clon por complejos. Sí, yo lo llamo React. De React. Sí, sí. No, Adón ha hablado de los HTML modules. El motivo de eso es la razón irrevocable de que los HTML imports no han funcionado. Entonces, el importar HTML como tal, que es en lo que se basa todo esto de la declaratividad y tal, no funciona y no se va a implementar. Es decir, tanto Firefox como Safari como los demás han dicho que no lo van a implementar. Soluciones alternativas. Se están desarrollando los HTML modules que sí te van a permitir hacer cosas más declarativas y demás. Mientras no existe esa solución, ¿cuál es la solución que te ofrece hoy en día la plataforma, la web, el browser en sí, para importar cosas? Los ECMAScript modules. Entonces, la manera temporal de resolver el problema quitándote polyfill y quitándote todas las dependencias es utilizar los ECMAScript modules. Pero el estándar de los HTML modules, que de hecho el último mes el DTAC le llaman una de las reuniones anuales que tienen los de la WTC para debatir estas cosas, están haciendo mucho hincapié en que salgan los HTML modules desde la parte de tecnología de HTML o que se opera desde JavaScript. Ambas. Es más JavaScript para luego poder hacerlo declarativamente. A la hora de poder importar cosas en JavaScript, que puedas importar un HTML para que luego puedas por detrás y por encima hacer las cosas de manera declarativa. De la misma forma, esto de la declaratividad, tú igual lo sabes, no sé. En este mismo reunión, los de Apple presentaron una propuesta para hacer componentes de manera declarativa. Que ya ni siquiera tengas que pasar por... Bueno, tú lo viste esta mañana, cuando pongo la clase y todo este rollo, pues hay componentes que a lo mejor son los visuales y que ni siquiera necesitan eso. Pues Apple está defendiendo, obviamente Apple, que no estaba tan metido en los componentes, pero ahora ya me ha entrado de lleno, en hacer componentes de manera declarativa. Entonces tienes una etiqueta, proponían definition y pones la etiqueta, el CSS y listo. Y de la misma manera han presentado, que hablabas antes de los data binding nativo, una propuesta para tener variables y no data binding, pero podría ser la base de un data binding dentro de las templates que ya existen. Que si conoces el literal HTML, la librería que presentó Justin, que podría reemplazar a lo que es el virtual DOM, está
Sí, pero con eso por debajo lo puedes hacer muy declarativo. Que de hecho, estas semanas ya enseñamos algunas de hacer declarativos, o que lo haces declarativo y por debajo utiliza todas estas tecnologías. Que como lo hace el navegador por debajo, pues lo hace por rápido. Bueno, que van a dar los regalos en la central y os vais a quedar sin ellos.